hablar de algunos casos. El primer caso, lo primero que quería contarles es una historia de María y Pedro. María y Pedro es un matrimonio. Ellos llevan hace muchos años juntos. Ellos viven en un pueblito muy chico en el sur de Chile, que se llama, así, está como entre el camino a la cordillera Nahuelbuta, y que dicen que es muy difícil llegar y que es muy difícil el acceso a este pueblito. Y es muy difícil también, uno de los problemas que ellos tienen es el acceso al agua potable. Aunque uno no lo creería, tienen problemas de agua potable. Y en este pueblito que tienen problemas de agua potable, se abastecen de agua potable a través de dos medidas. La primera es a través de un camión aljibe que les lleva agua una vez a la semana, o a veces tratan de juntar un poco de agua lluvia. Pero María y Pedro son, y aunque no lo creeríamos, igual que el 47,2% de la población rural en Chile. Hoy en día el 47,2% de la población rural en Chile no tiene acceso a fuentes formales de agua. Y yo sé que cuando uno lo ve desde el norte y que ve que hay muchos pueblos y muchas familias sin acceso a agua, le hace más sentido. Pero cuando vemos que es el 47,2, estamos hablando prácticamente de la mitad del país. De la población rural de nuestro país no tiene acceso a fuentes formales de agua. Y esto es bien curioso porque si hablamos que esto equivale en número de personas, porque hablamos de porcentaje, equivale a 383.204 familias. Viviendas a nivel nacional, no estamos hablando de personas, sino solamente viviendas. O sea, si miramos nuestro país entero, de norte hasta el sur, y vimos que casi 383.000 familias no tienen acceso a agua potable de una manera a través de las fuentes formales, es que esto no es un problema chiquitito o es un problema solo de la sequía o del cambio climático. Y esto muchas veces tendemos en Chile a veces a pensar de que esto es un problema que tienen en otras partes del mundo, porque el acceso al agua es algo muy básico. De hecho, si nosotros lo tomamos desde otra perspectiva, en el fondo, ¿cómo se abastecen de agua estas familias? Se abastecen el 58,8%, se abastecen a través de pozos, ¿no es cierto? Pero cuando se abastecen a través de pozos, ¿ustedes conocen alguna familia que se abastezca a través de pozos? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién va a buscar el agua al pozo? La mujer, Exacto. Y si no es la mujer, ¿quién es la persona que está a cargo? la mujer. La mujer, exactamente. O Y el cuando la mujer hijo, no puede, ¿sabes quién o lo los ayuda? niños. Los niños. La mujer y los niños. Voy a cerrar ahí una luz que me llega justo a la cara, si me perdonan solo un segundo. Ahí sí. Es la mujer, y si no es la mujer, son la mujer y los niños. Entonces, por ejemplo, los niños antes de ir al colegio, o la mujer después de preocuparse que los niños que vayan al colegio, que todo, lo que tiene que hacer es ocupar parte de su tiempo, de su energía, de todo, a veces en caminar largas distancias para ir a buscar agua, agua para tomar, ¿no es cierto? Y otras veces, y pasa un poquito más en el sur que en el norte, cuando no es en un pozo, lo tiene que ir a buscar a ríos, pero esto tampoco implica que sea cercano. O sea, a veces hay casos de familias donde la mujer camina 2 horas diarias para ir a buscar agua al río y para volver con el agua básica para cocinar. No estamos hablando de estamos hablando para las necesidades básicas de esa familia. Y cuando lo que sí vemos un poco más en el norte, que cuando no está el río, no está el pozo, se abastecen muchas veces esta familia por el agua a través de los camiones aljibe. Pero ¿qué pasa con estos camiones? Llega una vez o cada una periodicidad, no es que llegue todos los días, y la familia cuando llega el agua dice, bueno, tengo que cuidarla porque es muy valioso. Entonces la guarda en un estanque, ¿no es cierto? Y la guarda en este estanque para que le dure lo más posible, pero este estanque generalmente está al sol, no es un estanque subterráneo con una llave que tú lo abres y que pum, y que salga y que tenga un motor para la presión, no, es un estanque de plástico que está al sol. ¿Y qué pasa con el agua cuando está al sol y expuesta a la luz? Se pudre. Exactamente, se pudre. Entonces esas
fuente, que es tan valiosa, que es esa agua que le llegó con suerte, que logró que le llegara esa vez a la semana y que la tiene ahí y que la logra guardar, se le pudre. Entonces, nosotros hicimos un estudio y empezamos a ver, bueno, ¿qué hace esa familia cuando vemos que se le pudre el agua o cuando tiene que abastecerse por estas fuentes informales? Entonces, una familia de muy escasos recursos, pensemos del 40% más pobre de la población. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Porque tú puedes renunciar a no tener agua. No, no es una elección, no tienen la oportunidad, no están eligiendo si sí o si no. Muchas de estas familias gastaban parte de su ingreso en comprar botellas de agua. Cuando una familia es del 40% más pobre y gasta parte de su ingreso en comprar botellas de agua, lo que estamos haciendo es empobrecerlo aún más, con un derecho que es tan básico que es como lo del agua, ¿no es cierto? Entonces, entender esta problemática y la importancia que tiene cuando es en el sur o en otras partes que tiene que ir la mujer o los niños a buscarlo, cuando hablamos que si llegan un camión de aljibe, tampoco es solución porque el agua se pudre al sol y que esto se traduce al final en que familias tengan que comprar sus botellas de agua, es casi un impuesto a la pobreza, ¿no es cierto? Un impuesto a no tener acceso. O sea, ante este dolor que les expuse y que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, nosotros tenemos que ver y decir, bueno, el acceso al agua es una de las dimensiones con la cual se mide la pobreza en un país. Cuando decimos qué tan cerca o lejanos tenemos los dolores sociales en Chile, cuando estamos hablando simplemente como un tema como es el acceso al agua, estamos hablando de accesibilidad en una de las líneas más profundas, ¿no es cierto? Y, y en el fondo lo que nos llega directo a la pobreza. Porque una persona que tiene que estar a cargo de buscar agua, no puede, ¿qué posibilidades tiene de preocuparse de otras cosas que sean menos necesarias o menos básicas, como las necesidades básicas? Que había una pirámide de Maslow que pasábamos algunas veces que decían, existen distintos tipos de necesidades, pero es muy difícil que una persona le diga, pero tú ¿por qué no haces negocios? ¿O tú por qué no te preocupas de estudiar? Dice, no tengo agua para tomar. O sea, ¿cómo me vas a hablar de que por qué no me preocupo de andar, no sé, o de que la ropa que ocupo, si contamina o no contamina, cuando estoy preocupada de que no tengo agua con qué tomar? Entonces, existen, y en la innovación social es muy importante que tengamos claridad de que existen necesidades que son las necesidades básicas o fisiológicas, tal como planteaba Maslow, y que existen un orden en las necesidades. Y no es que uno los tenga que tener enteros resueltos, pero es muy difícil llegar a alguien y tratar de que trate de solucionar otras necesidades cuando las más básicas no las tiene resueltas. Y esto lo vimos mucho en la época COVID, uniendo un poco con la temática del COVID, cuando veíamos que decían, hay gente que decía, pero las personas son lesas, decían, ¿cómo salen de su casa? Pero cuando uno hacía un doble clic y hablaba con esa persona y se sentaba y escuchaba, ¿saben lo que decía? Muchos de ellos decían, la posibilidad de contagiarme con COVID es una posibilidad. El hambre hoy que siento en mi estómago es una certeza. El hambre que tienen mis niños hoy día, que no tienen que comer en la noche, es una certeza. Y ante eso, si tengo que tratar de trabajar, voy a trabajar y voy a buscar las herramientas que tenga necesario, porque lo otro es una necesidad de seguridad que va un poco más arriba que las fisiológicas, que son las necesidades básicas. Entendiendo el agua como una necesidad de esta categoría, de esas que nos mueven, estas necesidades claves, tenemos que plantearnos decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Qué podemos hacer ante un dolor así? Y si nosotros pensáramos en un dolor así y dijéramos, ¿cómo podemos ayudar? Habrían distintas formas. Y tal como les contó el profesor Emilio, yo también soy profesora, así que les traje un ejemplo con alumnos, inventé los nombres, ¿vale? Entonces, pensemos que tenemos un alumno. Aquí yo le puse José, pero podría ser William o Marco
cualquiera de ustedes que están ahí, y que es un muy buen alumno y con muchas iniciativas y dice, ¿sabes qué? A mí esto me duele. A mí me duele y me afecta de que hayan familias que no tengan acceso a agua y que tengan que comprar botellas de agua. Entonces, ¿saben lo que voy a hacer? Voy a hacer una campaña con todos mis compañeros del diplomado y voy a decir que todos donemos algo, todos y todos pueden donar 100 o 200 pesos y vamos a juntar todos esos recursos para que María y Pedro, que fueron nuestros protagonistas que les mostré al principio, puedan tener acceso al agua y que puedan tener botellas de agua potable y no tengan que gastar su dinero en comprar botellas de agua. Entonces, William hizo esta campaña, o José, y le fue excelente y logró juntar, y con la plata que logró juntar, logró que María y Pedro tuvieran botellas de agua para 3 meses. O sea, eran en 3 meses que María y Pedro no iban a tener que comprar botellas de agua para poder abastecerse. Y es esto lo que llamaríamos que es un proyecto social. Ante algo que a él lo movilizó, él tomó una decisión, hizo esta campaña y logró ayudar a Pedro y a María. Y logró ayudar que esa familia durante 3 meses no tuviera que gastar sus recursos de alimento, los tuviera que gastar en botellas de agua. ¿Se entiende el concepto? Ese es un proyecto social. Sin embargo, ay, ay, tengo otra alumna que se llama Antonia, o podría ser Carolina. Y si pensamos eso en Carolina, en esta dice, no, pero eso yo solamente le estoy dando agua por 3 meses. Y está muy bien, José, tu iniciativa, pero yo quiero más. Yo quiero hacer algo más profundo. Entonces, Carolina, como es una alumna muy motivada y que tiene el bichito emprendedor, dijo, ¿saben qué? Yo sé un dato de una señora que hace un manjar casero increíble. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a decir a la señora que le voy a comprar manjar y mermelada, lo voy a envasar, le voy a poner una marca. La marca se va a llamar, ¿cómo se va a llamar la marca, Carolina? Eh, puede ser, eh, no se me ocurre. Lo que sea, póngale, es su Eh, marca. Mi marca se debería llamar Dulzura. Dulzura. Entonces, Carolina dice, voy a tener esta marca que se llama Dulzura, que voy a envasar este manjar, voy a envasar esta mermelada que va a estar increíble. Y resulta que con las utilidades de este emprendimiento, las voy a destinar para dar agua para familias de este pueblo. Pero ojo, cuando hablamos de las utilidades significa que no todo lo que ella vende, no es todos los ingresos. Los ingresos, le sacamos el costo y lo que queda para su bolsillo y dice, en lugar de dejármelo para mí, Carolina dice, yo voy a dejar las utilidades que se generen, las voy a dejar para destinar para que las familias de este pueblo, que está muy lejano y que no tiene acceso a agua, puedan tener siempre recursos para comprar agua potable, botellas de agua potable. Y es así como Carolina logra que para siempre, de forma permanente, 4 familias de este pueblo puedan tener siempre acceso a botellas de agua potable sin tener que comprar ellos, sino que tener los recursos para poder comprarlo. En este caso, tenemos un emprendimiento social. Cuando hablamos de un emprendimiento social, hablamos de cuando tú usas las fuerzas del mercado para dar soluciones a un problema social o ambiental. El mercado, en el fondo, entendiendo que es una fuerza, llega y dice, lo voy a utilizar para mi propósito. Y mi propósito es ayudar, Dulzura tiene por propósito ayudar a las familias de este pequeño pueblo que no tienen acceso a agua. Entonces, en el primer caso, habíamos logrado ayudar a una familia por 3 meses. En el segundo caso, vamos a lograr que 4 familias puedan tener agua potable de manera permanente.
Pero, ¿cuántas familias dijimos que habían en Chile con este problema? ¿Se acuerdan cuántas eran aproximadamente? Casi 90. 400.000. 485.000, algo así. Exactamente. Entonces decimos, es un aporte. Sí, es un aporte lo que están haciendo. Gracias, Marco, gracias, Carolina. Es un aporte, pero todavía estamos quedando un poquito cortos ante si vemos la dimensión del dolor y la importancia que tiene en nuestro país. Es entonces cuando viene, aquí les puse innovación social o Andes, porque eso es solamente por decir que yo era la profesora, ¿ah? Pero podría ser el profesor Emilio y podríamos poner la católica Antofagasta, o sea, la católica del norte. Pero eso fue solamente sinvergüenza. Ya. A modo de ejemplo. Entonces podríamos decir que llega esta profesora de innovación social, o este profesor, en este caso, si fuera el profesor Emilio, y llega y dice, ¿saben qué? No, yo quiero soluciones, no para una familia, no para cuatro. Yo quiero soluciones para las 383.000 familias. Y si hay más en Latinoamérica, para toda Latinoamérica. Yo quiero dar soluciones que efectivamente sean replicables. Entonces, ¿saben lo que hace? Toma a una persona que sea experto en agua, a un científico. Toma a un profesor que se dedicaba y que trabajaba en terreno. Toma a Antonia, toma a José, y juntos y poniendo a María y Pedro al centro, no preguntándoles y poniéndolos en una esquina donde yo los veo desde lejos y asumo lo que necesitan. Vamos, conversamos, nos juntamos con la ONG que está trabajando en la zona, con la municipalidad, y se forma una red de colaboración y vemos, entendemos qué parte del problema nos vamos a hacer cargo y cómo podemos enfrentarlos de una mejor manera. Y es así, de este proceso donde empiezan a surgir ideas, pero estas ideas son solo hipótesis. Y esas hipótesis, lo que tiene la innovación, porque aquí no estamos hablando solamente de temas sociales, estamos hablando de innovación, es que se validan, se iteran. Esas son las metodologías de innovación. Entonces llegan y dicen, ¿saben qué? Juntos vamos a tomar, porque resulta que en el norte de Chile, y como ustedes lo saben muy bien, y vamos a pensar que Patricia o César llega y va a decir, ¿saben qué? Nosotros tenemos cobre. El cobre, yo he escuchado que tiene propiedades antibacteriales. Ah, sí, tiene esas propiedades. Dice, ¿y por qué no mejor si hacemos un potabilizador de agua? Porque el agua les va a seguir llegando por camión aljibe, pero no les sirve para tomarla porque no es potable, porque se pudre. Entonces vamos a hacer un potabilizador de agua de bajo costo, porque hoy en día existen, pero un potabilizador de agua bueno, hoy en día puede costar entre 300 hasta 600.000 pesos, que para las familias más vulnerables, que habíamos hablado del 40% más pobre, no es posible. Voy a hacer este potabilizador de agua con nanopartículas de cobre y voy a hacer que las personas pongan el agua ahí y que salga el agua, salga potable. Y cosa que ellos no pierdan esa agua. Pero además este potabilizador va a tener ciertas características. Y una de las características es que no va a costar más de 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque si cuesta 30.000 pesos y a una familia le permite tener el agua potable por 3 años, alcanzan a financiarlo. Aquí hay una oportunidad, o existe un municipio o alguien que puede trabajar para que esto funcione, ¿no es cierto? Se puede hacer un modelo de negocio, porque la base de la pirámide, generalmente cuando hablamos que son los más pobres, cometemos el error de creer de que ellos no tienen capacidad de elección, o que no tienen capacidad de saber lo que es bueno o lo que no es bueno, o de también comprar sus propios productos. Pero al revés, como ellos valoran y saben lo que cuesta, en el fondo, cuando algo realmente les cambia la calidad de vida, están dispuestos a lo mejor a hacer estas inversiones porque realmente les cambia y les da una oportunidad. Y es así como este grupo, liderado por el profesor, generaron el potabilizador de agua. En este ejemplo, este potabilizador vamos a soñar de que costaba 30.000 pesos, que es posible de alguna manera entonces generar un modelo que lo haga sostenible en el largo plazo. Da una solución que es no solamente para 4 familias, sino que para todos los que tienen la misma problemática.
y además da una solución a ese problema puntual que estábamos tratando. Y es aquí cuando estamos hablando de una innovación social. En el fondo, no estamos pensando en Pedro y en María, ni en 4 familias más, sino que estamos pensando a través de esa experiencia de Pedro y María, cómo dar soluciones a la problemática en general. Y que tenga un potencial, en este caso, en esta historia, storytelling que les traje hoy día, de dar una solución a 383.204 familias.